días al menos. Bueno, vamos a dar inicio a la segunda reunión mensual de esta directiva. Nos complace mucho presentar a Elías Utrera. Él es un investigador de ciencia básica. Se ha dedicado, yo creo que los últimos años al dolor orofacial. Es una cara conocida para nosotros porque nos encontramos siempre en los congresos de la CHEP. Así que es un honor tenerlo aquí en nuestra sociedad y esperamos poder seguir haciendo cosas en conjunto, o por lo menos que él siga colaborando con nosotros, con lo que él vaya investigando, descubriendo. Así que hoy día nos va a presentar el papel de los CDK5 en el mecanismo celular y moleculares del dolor orofacial. Aprovechamos de agradecer la asistencia y la asistencia de regiones que sé que están esperando la charla. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como me presentaron, soy académico del Departamento de Biología de la Universidad de Chile y ya de un tiempo a esta parte he estado trabajando en entender distintos procesos moleculares en los cuales está implicada esta quinasa, que les voy a ir hablando un poco relacionado con esto. Entonces el título de esta charla es Papel de la quinasa CDK5 en los mecanismos celulares y moleculares del dolor facial. Y lo primero que voy a hablarle un poco, que yo creo que igual ustedes lo deben manejar mucho mejor que yo, es que lo que es el dolor. Solamente una pequeña presentación. Según la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, dolor es una experiencia sensorial y emocional que generalmente es agradable y que está asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Pero lo que yo les voy a hablar es más relacionado con este concepto que es la nocicepción, que es un proceso que uno puede estudiar en distintos sistemas, en distintos modelos de estudio. Y entonces la nocicepción es el proceso neuronal mediante el cual se codifican y se procesan los estímulos nocivos. Y esto está encargado principalmente del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ya sea por los ganglios trigeminales que están localizados por debajo del cerebro, en la cabeza, y que sensan estímulos nocivos que son transmitidos desde la periferia y la estructura de la cabeza hacia los centros superiores del cerebro, y los ganglios de la raíz dorsal que están localizados al costado de la médula espinal y los cuales van a sensar los estímulos nocivos corporales y viscerales. Con respecto a la fisiología del dolor tenemos que entender cuatro conceptos. Que uno es el concepto de la transducción, es cuando un estímulo, ya sea mecánico, térmico o químico, produce la activación de distintos receptores que están localizados en las terminales nerviosas de las neuronas nociceptivas, y esta transducción posteriormente se genera un potencial de acción, y este potencial de acción viaja por los nervios hacia la médula espinal y posteriormente al cerebro, donde ocurre la percepción, y también hay procesos de modulación a nivel de la médula espinal. Un poco más en detalle, como es la morfología de los distintos tejidos que están involucrados en este proceso, son, acá podemos ver una ampliación de un corte de dedo, donde se ven los terminales nerviosos de estas neuronas, que pueden ser neuronas que no tienen mielina, que son terminaciones libres de neuronas nociceptivas, que no tienen mielina, y hay otras que tienen mielina que corresponden a las fibras A delta. Estas neuronas posteriormente en sus terminales nerviosos expresan receptores nociceptivos y se activan por distintos estímulos de alto umbral. Este impulso viaja hacia los ganglios de la raíz dorsal que están localizados al costado de la médula, como lo expliqué, y posteriormente hacen sinapsis con neuronas de segundo orden que están presentes acá en la médula espinal, y posteriormente este estímulo es transmitido hacia centros superiores en el cerebro, donde ocurre la percepción del dolor y los procesos de modulación. Un poco más para ir acercando a cuál es el tema de estudio en que estamos abocados en el laboratorio, es tratar de entender los mecanismos moleculares relacionados con el dolor orofacial, que el dolor orofacial, como ustedes saben, afecta a millones de personas anualmente y corresponde a un dolor que se comprende entre el cuello, la cabeza, incluye mandíbulas, dientes y encías. Aquí tenemos una representación de cómo podría estar ocurriendo este proceso, o cómo ocurre este proceso, mejor dicho. Por ejemplo, la inervación de la pulpa dental por neuronas también del ganglio trigémino son activadas, y posteriormente a través del ganglio trigeminal viajan estos impulsos nerviosos hacia los núcleos espinales del trigémino que están en la médula espinal, y posteriormente ascienden hacia la corteza somatosensorial.
Con respecto a los mecanismos moleculares que participan en estos procesos dolorosos, no se conocen, hay muy pocas terapias específicas que están asociadas a estas patologías, por lo tanto es necesario el estudio a nivel celular y molecular de las distintas vías y las moléculas implicadas en estos procesos, para poder en el futuro desarrollar nuevos fármacos y terapias específicamente que inhiban este tipo de dolor. Algunas patologías asociadas al dolor facial están el dolor temporomandibular, que convoca a ustedes como sociedad, el dolor mental, las migrañas y cefaleas, y un componente clave que tienen todas estas patologías es que está asociado a inflamación. Y la inflamación, como les voy a mostrar ahora, está encargada principalmente de bajar el umbral de activación de los nociceptores que están expresados en las neuronas nociceptivas. Por ejemplo, el dolor inflamatorio, que es cuando hay un componente inflamatorio que está involucrado en este proceso, por ejemplo, cuando hay un daño en el tejido, una rotura de un hueso, una úlcera en un órgano interno. Esto produce la liberación de distintos mediadores inflamatorios por los mismos daños, que el contenido celular es liberado, y esto a su vez atrae distintas células inmunes que están presentes en los tejidos donde va a ocurrir el daño, y estas a su vez secretan otras moléculas inflamatorias formando la sopa inflamatoria. Estas distintas moléculas inflamatorias lo que hacen, bajan el umbral de activación de las distintas entidades moleculares que están expresadas en los nociceptores. De esta manera, estos mediadores inflamatorios son capaces de unirse a distintos receptores en los nociceptores, en las neuronas nociceptivas, y esto va a gatillar distintas vías de señalización. Entre estas vías de señalización lo que ocurre principalmente es la activación de proteínas quinasa. Las proteínas quinasa son proteínas que incorporan fosfato en otras proteínas y de esa manera cambian su funcionalidad. Estas proteínas quinasa, que en este caso es proteína quinasa C, proteína quinasa A o CAM quinasa 2, son capaces de fosforilar distintos nociceptores que van a reconocer distintos estímulos nocivos, ya sea térmicos, químicos o mecánicos. Uno de ellos es, por ejemplo, el canal TRPV1, y que la fosforilación por esta quinasa es capaz de bajar su umbral de activación, y eso implica que ahora a menores estímulos nocivos es capaz de activarse y gatillarse. Y esto va a generar finalmente un potencial de acción que va a viajar hacia centros superiores del cerebro. Nuestro grupo está interesado en el estudio de esta otra quinasa que se llama quinasa dependiente de ciclina 5. ¿Qué es CDK5? CDK5 es una quinasa que pertenece a la familia de las quinasas dependientes de ciclina, pero su participación en el ciclo celular no es muy relevante, principalmente porque es muy activa en neuronas postmitóticas, donde no hay principalmente ciclo celular, o hay un arresto del ciclo celular. CDK5 se expresa mayoritariamente en todas las células, con mayor expresión en neuronas, pero sola e inactiva, y necesita estar unida a dos distintos activadores, que son proteínas llamadas P35 o P39. Cuando este complejo está unido, es capaz de fosforilar en distintas proteínas blancos, serinas o treoninas, que están dirigidas por prolina en la secuencia aminoácidica de cada proteína. De esta forma, se ha evaluado la participación de esta quinasa en muchos procesos durante el desarrollo del sistema nervioso. Uno de los principales es su participación en la migración neuronal cuando se está formando el cerebro. Por ejemplo, le puedo dar antecedentes que ratones knockout, que no tienen esta proteína, las estructuras laminadas del cerebro, hay una inversión en la laminación del cerebro, y estos ratones cuando nacen mueren. También participan en otros procesos como en la dinámica del citoesqueleto, en sinapsis, en las señales dopaminérgicas, y en el año 2006 el grupo de H. Kulkarni demostró que esta quinasa también participa en las vías de señalización del dolor. Y desde esa fecha adelante hemos publicado varios trabajos relacionados con ese papel y cuál es la modulación, cuáles son los blancos moleculares, cuál es el mecanismo que está involucrado. Y eso les voy a contar hoy día. Entonces, lo primero era demostrar que estos trabajos son de los trabajos originales del año 2006, que CDK5 y su activador P35 se expresan en tejido nociceptivo, como ganglios de la raíz dorsal o ganglios trigeminales. Pueden ver la expresión mediante una inmunofluorescencia con anticuerpos que reconocen específicamente estas proteínas. Este complejo CDK5-P35 está colocalizando con neuronas que expresan TRPV1, que es un nociceptor que se puede activar por calor, por pH o también por componentes exógenos como la capsaicina. En trigémino también hay expresión de CDK5 y de P35 en estas neuronas. En el laboratorio donde yo desarrollé mi postdoc en Estados Unidos, que fue el que descubrió este nuevo rol de esta quinasa en dolor,
ellos tienen los modelos animales que no tienen la quinasa, son modelos knockout para CDK5 o knockout para el activador P35 o transgénicos. Por lo tanto, uno puede eliminar la actividad de esta quinasa o puede aumentar la actividad. Por lo tanto, en estos modelos animales nosotros se desarrollaron distintos test conductuales para demostrar de que está implicada en dolor. Esto es un test, el test de hot plate, en el cual los ratones se colocan en esta mesa de plástico y se le hace incidir un láser en la pata del animal y uno toma el tiempo, cuánto se demora en retirar la pata, y eso lo registra. Ratones controles aproximadamente demoran 3 segundos en retirar la pata, en cambio ratones que no tienen el activador de esta quinasa demoran mucho más. Por el contrario, animales que sobreexpresan el activador de esta quinasa sienten dolor mucho más rápido. Por lo tanto, determinamos, o la conclusión de este trabajo es que ratones que hay una baja actividad de CDK5 sienten menos dolor con respecto a los animales controles, y ratones que sobreexpresan el activador de esta quinasa sienten más dolor con respecto a sus controles. Pero ¿cómo participa esta quinasa a nivel molecular? Estos son los sustratos que hasta el momento se conocen. Bueno, hay cada tiempo van apareciendo nuevos sustratos que pueden ser implicados en dolor y que son relevantes también, y que hay publicaciones de por medio demostrando esa participación. Lo que les voy a mostrar algunos son principalmente nociceptores como el TRPV1, otro canal que también es un nociceptor es el TRPA1, los receptores de delta opioides, receptores de nicotinamida, algunos transportadores como son motores moleculares, las quinesinas, HIF3CB, receptores polinérgicos también son blancos de esta quinasa. Entonces les voy a contar un poco algunos antecedentes de esta regulación de esta quinasa con respecto a este canal. TRPV1 es un canal que, como les dije, se puede activar por temperatura sobre 43 grados. Este canal se abre y por lo tanto permite la entrada de iones dentro del terminal nervioso y de esa manera produce un potencial de acción. Y este canal puede ser modulado por temperatura, por pH o por compuestos como la capsaicina, que es el componente activo de la GI. Y también, como les dije, puede ser fosforilado por distintas quinasas como PKA, PKC, y nosotros determinamos de que CDK5 es capaz de fosforilar este canal también en la teronina 406 de rata y 407 de ratón. Y también generamos un anticuerpo que reconoce esta fosforilación específica. Y aquí se demuestra que los ratones en tejido de DRG provenientes de ratones knockout para CDK5 no existe esta fosforilación con respecto a ratones controles. Otro grupo en China demostró de que también CDK5 es capaz de fosforilar el canal, el motor molecular, la quinesina 13B, la cual está encargada de transportar vesículas con este canal hacia los terminales nociceptivos, aumentando el número de canales en los terminales. De esta manera, al haber más canales, hay mayor hipersensibilidad en una condición inflamatoria. Y recientemente, este trabajo salió hace muy poco, el mismo grupo demostró de que estos canales TRPV1 al expresarse en los terminales nerviosos son endocitados por vesículas de clatrina, y que CDK5 es capaz de fosforilar componentes de este mecanismo de endocitosis, y por lo tanto se inhibe la endocitosis de TRPV1 y por lo tanto se mantiene más TRPV1 en la membrana, dispuesto a estar más activo en una condición inflamatoria. Entonces nosotros sabíamos, bueno, otra cosa que se sabe es que la inflamación, como les dije, que está asociada a distintas patologías orofaciales, es capaz de inducir o aumentar la actividad de esta quinasa. Estos son un modelo animal en el cual se inyecta un compuesto que produce inflamación en la pata de ratones, que posteriormente de distintos tiempos, entre 3, 6, 12 o 24 horas, se sacrifican animales, ratones, y posteriormente se obtienen sus ganglios de la raíz dorsal que están inervando la pata inflamada. Y por un ensayo de actividad se determinó de que hay un aumento en la actividad de esta quinasa con respecto al tiempo después de la inflamación. Sabíamos que la inflamación es capaz de inducir esta quinasa y que esta quinasa es capaz de fosforilar TRPV1, pero no sabíamos qué componentes de la inflamación estaban mediando la regulación de esta quinasa. Por lo tanto, quisimos evaluar cuáles de estas distintas componentes, los más conocidos, que son las citoquinas inflamatorias, si estaban o no regulando esta quinasa. De esta manera, por distintos métodos, determinamos que utilizando un vector el cual contiene el promotor del activador de CDK5,
el cual fue clonado en un vector con un gen reportero para luciferasa. Esto lo transfectamos en una línea celular y las tratamos con distintas citoquinas y vimos cuál citoquina es capaz de regular este promotor. Encontramos que TNF-alfa es capaz de aumentar significativamente la actividad de este promotor y con muchos otros experimentos que realizamos determinamos que la vía de señalización, la cual es gatillada la actividad de CDK5, ocurre así. TNF-alfa es capaz de activar la vía MAP quinasa, ERK, inducir este factor de transcripción que se llama EGR1, el cual se une al promotor de P35, induce más P35 y con más P35 hay un aumento en la actividad de esta quinasa. Este es el mecanismo de regulación normal de esta quinasa. En un review que salió también hace poco, muestran que distintas moléculas inflamatorias, ya sea TNF-alfa, interferón gamma o factores tróficos como NGF o BDNF, son capaces de activar P35 a través de la misma vía, aumentando la actividad de esta vía, MAP quinasa, ERK, induciendo este factor de transcripción, el cual se une al promotor de P35, induce más P35 y posteriormente se va a generar mayor actividad de esta quinasa. Entonces nosotros quisimos evaluar en un modelo de ratones si uno induce inflamación a nivel facial, qué es lo que estaría pasando, si estaría aumentando o no la actividad de esta quinasa. Entonces en ratones nosotros inyectamos carragenina, que es un compuesto inflamatorio en las vibrisas de ratones, y posteriormente sacrificamos los animales a distintos tiempos y evaluamos en los ratones que fueron inyectados con un vehículo o con carragenina y vimos que hay un aumento en distintos marcadores que indican que hay inflamación, como IVA1, que es un marcador de microglia, GFAP, que es un marcador también de las células satelitales gliales que están envolviendo los cuerpos neuronales. Estos son cortes de ganglio trigeminal de la zona B1 y B2. Y también hay un aumento en los niveles de TNF-alfa después de la inyección con carragenina. Quisimos evaluar si la inflamación, que es lo que sabemos que la inflamación induce más dolor, pero queríamos ver si esta misma vía de señalización que habíamos determinado anteriormente estaba ocurriendo a nivel facial. Vimos que la inflamación induce los niveles de ERK, la fosforilación de ERK, que es la activación de esta vía, aumenta los niveles del factor de transcripción que les hablé, que es EGR1, que regula P35, también aumentan los niveles tanto de CDK5 como de P35 comparado con los controles, ahí están las cuantificaciones. Y finalmente, con el anticuerpo que también les comenté anteriormente, que podemos reconocer que TRP1 está fosforilado en esta treonina, hay un aumento en la fosforilación en los ganglios trigeminales provenientes de ratones inflamados con carragenina, con respecto a los controles. Luego lo que generamos es un modelo animal, un modelo de ratón transgénico condicional en el cual podemos sobreexpresar específicamente TNF-alfa en las neuronas trigeminales y en neuronas de los ganglios de la raíz dorsal. Y esto lo publicamos en la revista Pain en el año 2016 y esto un poco explicando la estrategia, cómo se generó este trabajo. Nosotros generamos un vector el cual tiene un promotor fuerte, posteriormente viene la secuencia de la proteína fluorescente verde, GFP, que está floxeada, ya que hay un codón de término, y posteriormente viene la secuencia del TNF-alfa de ratón, el CNA de TNF-alfa. Cuando ocurre recombinación con el sistema CRELOX-P, que es un sistema de recombinación para eliminar todo lo que esté entre estos sitios LOX, esta recombinasa se expresa, se une a estos sitios, sale el GFP, y el GFP se excinde y por lo tanto este promotor fuerte es capaz de inducir la expresión de TNF-alfa. Entonces nosotros al principio, como pueden ver acá, tenemos animales que son ratones, esto es un ratón control y un ratón transgénico, todo el cuerpo expresa GFP pero no así TNF-alfa. Cuando cruzo este ratón con un ratón que va a expresar la recombinasa CRE, específicamente en el tejido que yo quiero sobreexpresar TNF-alfa, va a ocurrir la recombinación. Entonces esto es un corte de ganglio trigémino de un ratón GFP positivo. Como pueden ver, todas las neuronas son GFP positivo y las células que están alrededor de las neuronas, que son las células satelitales gliales, también lo son. Cuando estos ratones TNF-alfa los cruzamos con un ratón CRE, y estos ratones ya habían sido diseñados en el año 2004 por otro grupo, los conseguimos por una colaboración, y estos ratones expresan la recombinasa CRE bajo el promotor de un canal de sodio, NAP 1.8, que es específico o selectivo para las neuronas tanto de ganglio trigémino o de ganglio de la raíz dorsal o ganglio trigeminal. Entonces en estos animales la progenie,
que los podemos identificar mediante PCR de DNA genómico. Podemos ver que los animales que sobreexpresan que tienen GFP y que tienen la recombinasa CRE son los ratones transgénicos condicionales para TNF-alfa. Y los ratones que expresan solamente CRE o solamente GFP o ninguno de los dos, eso lo ocupamos como ratones controles. Y siempre comparamos cuando hacíamos experimentos entre un animal control y un animal que es transgénico, a la misma edad, con el mismo procedimiento. Entonces lo primero era evaluar si hay un aumento en los niveles de TNF-alfa en ganglio trigémino. Mediante qPCR determinamos que los niveles de TNF-alfa aumentan significativamente con respecto a animales controles. Mediante ensayos de ELISA para determinar la proteína, determinamos que también había un aumento significativo en los niveles de TNF-alfa con respecto a los controles. Y algo bien interesante es ver la recombinación. En la figura anterior le mostré que todas las células expresaban GFP. En cambio, estas provienen de animales que son condicionales transgénicos y ustedes pueden ver que hay algunas células que ya no hay expresión de GFP. Y ahí ocurrió recombinación. Y como pueden ver acá, los niveles de TNF-alfa endógenos de los animales controles son esos, y cuando uno sobreexpresa TNF-alfa en trigémino, estos son los niveles, y esta es la cuantificación. Este TNF-alfa que se está produciendo específicamente en el tejido nociceptivo está siendo activo porque es capaz de activar la vía de señalización que es activada por TNF-alfa, la vía NF-kappa-beta, y en la fosforilación de uno de los factores de este complejo que se llama P65 hay un aumento en el trigémino de estos animales con respecto al control. Entonces lo más importante ahora era evaluar si este aumento en TNF-alfa en este animal podía inducir un aumento en la actividad de la quinasa que estábamos estudiando. Primero vimos que los niveles de la vía ERK y EGR1, que eran la vía de señalización que es importante para regular la actividad de esta quinasa, estaban aumentados en los animales transgénicos. Los niveles de P35, que es el activador de CDK5, también aumentan, y a nivel de proteico también aumentan los niveles de P35 con respecto a los animales controles. Y la actividad de la quinasa en este ensayo de fosforilación in vitro para determinar actividad de esta enzima, vimos que había más actividad en animales transgénicos con respecto a los controles. ¿Qué implica de que haya más actividad en estos animales? Bueno, y otra cosa, vimos que con el anticuerpo que reconoce TRPV1 fosforilado está aumentado en estos animales. Ahora, la funcionalidad. ¿Qué implica de que estos animales tengan más actividades de esta quinasa? Queríamos ver si la fosforilación de TRPV1, que está siendo mediada por CDK5, está produciendo algún cambio en estas células. Entonces, mediante ensayos de imágenes de calcio, que es para ver la funcionalidad de estos canales, determinamos que en cultivos de neuronas trigeminales provenientes de animales controles o animales transgénicos, nosotros determinamos que cuando las tratábamos con capsaicina, la capsaicina es un agonista de los canales TRPV1. Por lo tanto, cuando uno agrega capsaicina a un cultivo de neuronas que fueron cargadas con un indicador de calcio, va a entrar calcio y la célula va a florecer. Por lo tanto, uno va a poder determinar si la célula responde o no a esa concentración. En un cultivo control, el 10% de las células responden a esa concentración de capsaicina, y en un cultivo de los animales hermanos que sobreexpresan TNF-alfa, hay un 35% que responde a esa concentración de capsaicina, lo que implica de que estos canales están sensibilizados. Y demostramos también que si nosotros agregamos un inhibidor de esta quinasa, que es roscovitina, este porcentaje vuelve a bajar a niveles similares a los controles. Esto a nivel funcional, por lo tanto CDK5 está más activa. Bueno, TNF-alfa se está sobreexpresando, TNF-alfa está regulando más CDK5, CDK5 está fosforilando TRPV1, TRPV1 está aumentando su actividad, y mediante un test conductual nosotros quisimos evaluar si estos animales sentían más dolor. Esto es un sistema se llama OPAC, que es un sistema en los cuales los ratones son deprivados de un día a otro de agua y de alimentos, y al otro día se ensaya este test conductual. Los animales tienen que se colocan en esta caja, y por lo tanto ellos tienen que beber en una botella que está inserta entre medio de dos peltiers, de dos dispositivos que uno puede aumentar la temperatura. Por lo tanto, estos dispositivos uno puede poner la temperatura a una temperatura normal, que es 33 grados, y puede ver cuántas veces el animal toma agua, cuánta agua toma,
y posteriormente uno puede hacerlo a 43 grados, que ya es o 45 grados, que es una temperatura aversiva, y los ratones, como están sedientos, si tienen mucho dolor, van a tomar menos. Y eso es lo que ocurre. Esto es el número de leaks, las veces que toman agua, un animal control con respecto a un transgénico. El contacto facial con respecto a los leaks también, hay una disminución en los animales transgénicos, y esto implica también un aumento en el agua que toman, una disminución en el agua que toman los animales transgénicos con respecto a sus hermanos controles. En resumen de esta parte, TNF-alfa induce la activación de esta quinasa induce la fosforilación de este canal al estar fosforilado cambia conformacionalmente su estructura y por lo tanto es más proclive a ser activado a menores umbrales o a menores estímulos nocivos. Esto induce una entrada de iones a los terminales nerviosos y esto gatilla un potencial de acción y de esa manera se gatilla más el dolor. Como les dije, también existen otros sustratos y también les voy a contar un poco los estudios que hemos hecho relacionados con la fosforilación de este otro canal que es PEDOX2, que es un receptor polinérgico. ¿Y por qué estudiamos este receptor polinérgico? Este receptor polinérgico se ha visto que primero que nada están involucrados o se expresan en neuronas nociceptivas y que están involucrados en patologías faciales como desórdenes tempomandibulares, dolor dental y migraña. Hay expresión y se ha visto que estas proteínas están implicadas en estos procesos. También se ha visto que aumenta la hipersensibilización al dolor en modelos inflamatorios. También estos canales pueden ser modificados por quinasas. Hay trabajos reportados donde muestran que PKC o PKA son capaces de fosforilar estos distintos receptores. Y lo más interesante es que el receptor PEDOX2 posee un sitio consenso de fosforilación para CDK5 entre Treonine y 372. Por lo tanto, quisimos evaluar si este canal era fosforilado por CDK5 y cuál era la funcionalidad después de la fosforilación. Este trabajo también en colaboración con estos investigadores, también lo publicamos en PEN en el año 2017. Y bueno, hablando un poco de los canales polinérgicos, son canales que tienen dos dominios transmembrana y un gran dominio extracelular y dos dominios intracelulares. Y estos canales se trimerizan ya sea por sus unidades de PEDOX2 o PEDOX3 o en combinación. Y los canales PEDOX2 o PEDOX2-3 o PEDOX3 son los que están involucrados en dolor. Y uno los puede, mediante electrofisiología, uno puede determinar qué configuración de canal está presente en las membranas, dependiendo del tipo de respuesta. Porque hay análogos específicos que pueden regular solamente la actividad de los receptores PEDOX3 y PEDOX2-3. Es el alfa-metilén ATP, que es un análogo no hidrolizable del ATP. Entonces, si tenemos respuestas de este tipo a nivel electrofisiológico, correspondería a canales que solamente tienen sus unidades PEDOX3, y si tenemos estas respuestas más lentas o más sostenidas en el tiempo, corresponden a este tipo de canales. Estos canales polinérgicos se expresan en neuronas nociceptivas tanto en la periferia como a nivel central, son muy importantes en el proceso doloroso y pueden ser activados por ATP o por distintos análogos de ATP. Lo primero quisimos evaluar si estas dos proteínas estaban interactuando y mediante experimentos en células HEK. Son células que uno utiliza, un modelo celular en el cual uno evalúa interacciones de distintas proteínas. Transfectamos vectores que expresan la proteína PEDOX2A, unida GFP. Estas células expresan endógenamente CDK5, pero no así P35. P35 también lo transfectamos. Y después, mediante microscopía confocal, podemos evaluar de que en las regiones más periféricas, principalmente en membrana, hay una colocalización de PEDOX2, CDK5 y P35. Mediante otra técnica bioquímica, que son ensayos de inmunoprecipitación, a partir de estas mismas células transfectadas con estos vectores, uno inmunoprecipita con un anticuerpo específico contra P35, que es el activador de CDK5, y pudimos detectar de que en este inmunoprecipitado hay presencia de PEDOX2 de este receptor. También cuando inmunoprecipitamos CDK5 también hay presencia de PEDOX2.
Por lo tanto, eso demuestra que se puede estar formando un complejo entre CDK5, P35 y este canal. En un sistema más fisiológico, esto es un cultivo ya primario de neuronas trigeminales de ratón. Podemos ver que los niveles de P2X2 se expresan en distintos tipos neuronales que están presentes en este cultivo y están colocalizando con P35 o con CDK5. En la flecha representa alguna célula que colocaliza. Y esta colocalización también ocurre no solamente a nivel de soma, sino también en los procesos que generan estas neuronas en cultivo. Hay colocalización de CDK5 con P2X2 y P35 con P2X2. Y en extractos crudos de ganglio trigeminal de ratones, que si uno inmunoprecipita CDK5 es capaz de detectar P2X2. Entonces, una vez que determinamos de que CDK5 es capaz de interactuar con P2X2, quisimos ver si lo fosforila. Por lo tanto, ocupamos dos técnicas. Una es inmunoprecipitar estas células G transfectadas con P2X2 más CDK5 más P35. Y posteriormente, estos inmunoprecipitados, hicimos un Western blot con un anticuerpo, que es un anticuerpo comercial, que es capaz de reconocer treonina fosforilada dirigida por prolinas en el mismo sitio de consenso de las proteínas que pueden ser fosforiladas por CDK. Lo venden así el anticuerpo, un anticuerpo comercial que reconoce treoninas dirigidas por prolinas o celinas dirigidas por prolinas. Entonces vimos que en las células que estaban transfectadas con P35 fuimos capaces de detectar una fosforilación de treonina, y esta banda corresponde específicamente o al tamaño de las células que están expresando P2X2. Y esto fue significativo con respecto a las células solamente transfectadas con P2X2. Y otra manera de detectarlo, o detectar esta fosforilación, es haciendo ensayos de fosforilación in vitro. Se generaron distintos péptidos que contienen este sitio de consenso que es la treonina dirigida por prolina. O sea, al lado de la treonina tiene que haber una prolina para que pueda ser fosforilada por esta quinasa. De otra forma no va a haber una fosforilación. Entonces, este péptido contiene la secuencia de P2X2 de ratón, P2X2 de humano y P2X2 de rata, y en todos fueron, cuando uno los pone a interactuar con la proteína recombinante CDK5 más P35, uno puede ver que hay incorporación de fósforo en los tres péptidos, no así en un péptido que tiene el mismo largo y tiene un sitio que no es relacionado a la fosforilación, no hay fosforilación de este. Entonces, de esta manera uno puede decir, estos resultados sugieren de que CDK5 estaría fosforilando a P2X2 en esta treonina 372, que esa es su localización. Siempre le he hablado de P2X2A. ¿Por qué? Porque existe otra forma que se llama P2X2B. Y la forma P2X2B no contiene sitio de fosforilación. Así que eso nos sirve también de un control interno para demostrarle ahora a nivel funcional de que la fosforilación está generando algún cambio en el canal. Entonces, en estos experimentos, nosotros transfectamos células G con P2X2 A o B más P35 o sí P35. Y posteriormente, mediante ensayos de electrofisiología, con distintos pulsos de ATP, que es el agonista que va a activar este canal, esto es lo que ocurre normalmente. En una condición control, si uno da un pulso de ATP, esta es la respuesta del primer pulso. Si uno espera un tiempo, 40 segundos aproximadamente, y después da otro pulso de ATP, la respuesta es un poco menor. Y después la respuesta es un poco menor, y en el cuarto pulso la respuesta es un poco menor. Esto implica un mecanismo que se llama desensibilización por uso. A medida que el canal está siendo activado, cada vez se va desensibilizando. Por lo tanto, ya no puede ser activado por mucho tiempo. Cuando uno cotransfecta este canal más P35, este proceso se enlentece. Y esto implica que el canal no se desensibiliza tan rápido. Y esto implica que el canal está activo más tiempo. Que también es otra manera de decirle que CDK5 está implicado en dolor, porque está bajando la desensibilización de este canal. Y aquí una cuantificación de estos datos está en este gráfico, que el porcentaje de desensibilización, ustedes pueden ver que en el tercer y el cuarto pulso ya hay una diferencia significativa en la desensibilización en las células que fueron transfectadas con el activador de esta quinasa. Pero, cuando uno transfecta esta isoforma de P2X2, que no tiene el sitio que puede ser fosforilado por CDK5, en presencia de P35 no pasa nada, no hay diferencia en el porcentaje de sensibilización. Esto nos dice claramente de que este trozo de la proteína es importante y puede ser regulado mediante la actividad de CDK5. Pero este receptor P2X2A
siempre o la mayoría de las veces en tejido nociceptivo está acomplejado o está unido a P2X3. Por lo tanto, afectamos en estas células GEC P2X2 más P2X3 y en presencia o en ausencia de P35. Como pueden ver acá, esta es la condición control, y cuando uno agrega P35 hay un retardamiento, se retarda este proceso de desensibilización. Por lo tanto, el tau de desensibilización aumenta con P35, lo que implica que el canal está más activo cuando está más activa esta quinasa. Esto es un método que se llama sistema de expresión heteróloga, donde uno transfecta los distintos componentes y hace distintas preguntas y las contesta con estas distintas técnicas. Quisimos evaluar en un tipo celular en el cual no tengamos que poner ni CDK5 ni P35, y ya sabemos que estas células PC12, las células PC12 son células que uno las puede diferenciar y tienen una morfología tipo neuronal. Estas células expresan P2X2 porque de aquí fue clonado el mensajero de P2X2, y también expresan CDK5 y P35. Y estas células nosotros las tratamos con roscovitina, que no se alcanza a ver acá. Roscovitina es un inhibidor farmacológico de CDK5. Entonces, cuando hicimos en estas células registros de corriente con este pulso de ATP, vimos que en la traza en negro es la condición control, y cuando uno inhibe CDK5 hay un proceso de sensibilización más rápido. Esto implica que el tau de sensibilización de estos canales disminuye. ¿Qué implica esto? Si uno aumenta la actividad de CDK5, aumenta la actividad del canal, y si uno disminuye la actividad de CDK5, disminuye la actividad del canal. Esto también lo evaluamos en las neuronas en cultivos primarios, en las cuales también hay expresión endógena tanto de CDK5 como P35 y de los distintos componentes de este complejo, de estos receptores polinérgicos, P2X2 y P2X3. Como pueden ver, esta neurona está expresando ambos receptores, y lo más probable es que esté formando los heterotrímeros, que son los heterotrímeros activos. Cuando hacemos experimentos de imágenes de calcio, estas neuronas las cargamos con un indicador de calcio y posteriormente las activamos con ATP, podemos ver que hay dos tipos de respuestas. Son respuestas muy rápidas que corresponderían principalmente a estos heterotrímeros que están solamente formados por X3, y unas respuestas que son lentas, que pueden estar formados por X3 y X2, que son heterotrímeros y estos son homotrímeros. Cuando estas respuestas las analizamos en presencia del inhibidor de CDK5, roscovitina, vimos que el tau de decaimiento de P2X3 no hay una diferencia en presencia de roscovitina. En cambio, en las respuestas lentas sí hubo una disminución en el tau de decaimiento de esta respuesta, lo cual estaría de acuerdo a los resultados que les mostré anteriormente en el sistema de expresión heteróloga, en que al inhibir la quinasa CDK5 estaría inhibiéndose también la actividad de este canal. Una manera también elegante de demostrar de que este sitio de fosforilación es importante para la función del canal es mutarlo y cambiarlo por un aminoácido que no puede ser fosforilado. Por lo tanto, eso es lo que hicimos acá. Este es el canal normal, que expresa la secuencia que va a dar una treonina. La secuencia del CRA tiene una secuencia que va a dar una treonina, pero uno lo puede mutar por mutagénesis y biología, y en vez de una treonina uno puede poner una alanina, y la alanina ya no se puede fosforilar, o puede poner un aspartato, y ese es un aminoácido que imita una fosforilación. Por lo tanto, quisimos evaluar mediante electrofisiología si estos distintos canales qué es lo que ocurría en presencia o no de P35. Lo primero que había que hacer era evaluar el P2X wild type o control, el mutado a alanina y el mutado a aspartato, y si su localización celular cambiaba. Como pueden ver acá en rojo es la expresión de P2X2 en células GEC, del control, del mutante por alanina y el mutante por aspartato, y no hay cambios en su localización. Mediante electrofisiología transfectamos estas células y las tratamos con ATP, que es el agonista de estos receptores polinérgicos. Entonces, lo primero que hicimos es ver si el porcentaje de sensibilización cambiaba en la condición wild type o en la condición, esto es en ausencia de P35, sin alanina, y no hay cambio en el porcentaje de sensibilización. En cambio, cuando estos experimentos comparamos la desensibilización del mutante a alanina en presencia
DP35 o en ausencia no hay diferencia significativa. Esto implica que al eliminar este aminoácido que es importante para la función de este canal, se pierde esa regulación mediada por CDK5. Nosotros esperábamos ver que cuando ocupábamos el otro mutante, que es treonina 362 aspartato, imitara la fosforilación, pero no siempre es así, no encontramos diferencias tampoco en el porcentaje de sensibilización. Probablemente porque este aminoácido no está imitando el grupo fosfato que es incorporado por la quinasa. Por último, hicimos experimentos conductuales en ratones, no se pueden ver los videos, pero evaluamos dos conductas que son asociadas a dolor. Una es la conducta de grooming, que los ratones, una vez que uno les inyecta un compuesto que en este caso es alfa-beta-metilen ATP, que es el agonista de los canales P2X3 y P2X23, induce una sensación de dolor y grooming, por lo tanto los ratones empiezan a hacer grooming en las mejillas. O también hay otro tipo que es el flinching, que es como un encorvamiento, que también ocurre una conducta típica cuando los ratones sienten dolor. Esto es el tiempo transcurrido después de la inyección de alfa-beta-metilen ATP, y podemos ver que en la condición control hay una respuesta que probablemente es por el pinchazo que uno le hace a la vibrisas a los ratones. Esto lo hace así. Y cuando uno agrega alfa-beta-metilen ATP, esta conducta aumenta. Y también la conducta de flinching, que es el encorvamiento después de la inyección de este agonista, de estos canales, también aumenta significativamente con respecto a la inyección solamente de saliva. Entonces, utilizando estas técnicas y utilizando los animales, porque también teníamos animales que podemos eliminar CDK5 específicamente en neuronas nociceptivas. Esto es mucho más limpio con respecto a usar una droga como roscovitina, que es una droga farmacológica que inhibe CDK5 a distintas concentraciones, pero aquí uno puede deletear CDK5 específicamente en neuronas nociceptivas. ¿Cómo se hace esto? Tenemos estos animales en el laboratorio, son animales CDK5 que están floxeados, y cuando uno los cruza con estos ratones que expresan la recombinasa CRE, vamos a tener ratones que van a perder CDK5 en las neuronas nociceptivas comparado con ratones que son controles. Y aquí está, como se ve esto en la prueba del concepto, que esto es un corte de ganglio trigeminal de ratones controles, donde no hay expresión de la recombinasa CRE, y ratones condicionales knockout para CDK5. Como ustedes pueden ver, aquí hay neuronas, pero perdieron la expresión de CDK5 y hay una expresión de CRE. Utilizando estos ratones, primero lo que hicimos es evaluar con este mismo test de dolor orofacial, ver si los ratones tomaban más o menos agua. Y cuando comparamos ratones controles a dos temperaturas distintas, una temperatura que no es aversiva, que es 33 grados, el mismo ratón posteriormente se le analizó a una temperatura aversiva y tomaba menos agua. Cada uno está comparado con su pareja de animal control, ¿ya? Entonces todos los animales controles tomaron menos agua a 45 grados, y no así los ratones que no expresan CDK5 en neuronas nociceptivas. No hay una diferencia significativa a la condición aversiva con respecto a una condición no aversiva. Utilizando estos animales, hicimos también la inyección de este agonista, de estos receptores polinérgicos, y lo que observamos fue lo siguiente. Los ratones knockout condicionales para CDK5 presentan una menor conducta asociada a dolor inducido por este análogo de ATP, y acá está el tiempo que hacen grooming es mucho menor en los knockout, y el tiempo que hacen flinching también es mucho menor en los knockout, lo cual también se correlaciona con los resultados anteriormente descritos, en que la inhibición de CDK5 estaría produciendo una menor activación de este canal. Por lo tanto, estos animales sienten menos dolor que a nivel facial, que es gatillado por un activador de los receptores polinérgicos. En resumen de esta parte, tenemos que modelos de ganancia de función, en los cuales, por los distintos antecedentes que les mostré, la fosforilación de estos canales P2X2 estaría induciendo una menor desensibilización del canal, que es activado por ATP o por alfa-beta-metil ATP, y esto estaría induciendo que el canal estaría más tiempo funcionando, más depolarizando las neuronas, más generando más potencial de tracción, y por lo tanto más información nociceptiva y más dolor. En cambio, en modelos de pérdida de función, en el cual uno puede inhibir la actividad de esta quinasa utilizando roscovitina, vimos que hay una mayor desensibilización del canal activado. Por lo tanto, los ratones
están sintiendo más dolor. También hay un aumento en el decaimiento de calcio, y también cuando uno agrega, cuando uno inyecta alfa-metilén ATP en los ratones, knockout, hay una menor conducta asociada al dolor en estos animales que no tienen CDK5. Por último, que unos 4 o 5 días más, que quiero hablarles un poco sobre que es principalmente las investigaciones que estoy realizando ahora en mi nuevo proyecto Fondesit, que es relacionado con el dolor dental. Pero un poco resumiendo lo que les hablé de los 2 modelos anteriores, que se sabe que esta es la vía de señalización. Las neuronas trigeminales están conectando los distintos tejidos, ya sea nociceptivos, y estas patologías hay inflamación, entre ellos TNF-alfa es relevante y es importante para inducir la actividad de esta quinasa. Esta quinasa a su vez es capaz de fosforilar TRPV1, P2X2. Esto genera una mayor potencial de acción en estas neuronas, el cual viaja a centros superiores y por lo tanto mayor información de dolor. Con respecto a las células, al diente, específicamente a las teorías que hay implicadas en dolor dental, bueno, aquí les muestro un poco la estructura de un diente, donde se ven las distintas láminas, el enamel, la dentina, la pulpa dental, que está ricamente inervada y vascularizada. Estas células, entre la pulpa y la dentina hay una capa de células que se llaman los odontoblastos. Los odontoblastos desde siempre se ha estudiado que su principal función es la secreción de la dentina y la generación de este tejido. Estas células odontoblásticas están en estrecho unión o en estrecho contacto con distintas inervaciones de las neuronas nociceptivas de los ganglios trigeminales, que están representadas acá, pueden estar interactuando acá, o estas terminales también son capaces de entrar en estos túbulos de dentina, que son en estas prolongaciones de estas células odontoblásticas. Las teorías que existen con respecto a cómo se genera el dolor dental es la teoría neural, que principalmente es que estímulos, ya sea térmicos o mecánicos, son capaces de inducir directamente la activación de estas neuronas nociceptivas, y por lo tanto esto va a gatillar potenciales de acción que van a viajar posteriormente al cerebro. Estos túbulos de dentina, esta es la teoría hidrodinámica, que también es bien aceptada. Hay líquido en estos túbulos de dentina y por lo tanto el movimiento de estos líquidos es capaz de activar también los terminales nerviosos que están inmersos en estos túbulos de dentina. Y en los últimos años ha aparecido una nueva teoría que está avalada en distintos antecedentes con respecto a que estas células odontoblásticas, aparte de secretar dentina, expresan receptores de dolor. Expresan receptores TRPV1, TRPA1, receptores polinérgicos, son capaces de comunicarse con las neuronas nociceptivas. Por lo tanto, era muy relevante estudiar si en estas células también se expresaban o no los mismos mecanismos moleculares que están expresados en neuronas nociceptivas. Por lo tanto, nosotros, este trabajo partió también hace harto tiempo atrás, cuando estaba realizando mi postdoc, y lo primero que evaluamos de ese trabajo era demostrar en una línea celular, que no les voy a mostrar los resultados de esa parte, en una línea celular de tipo dental, que había expresión de esta quinasa CDK5 de su activador y que era regulada por moléculas inflamatorias. Lo que hemos hecho ahora con un estudiante de doctorado, Nicolás Pardo, lo más probable que ustedes lo conozcan, es hacer cultivos primarios de células de la pulpa dental, de ratones, de ratones y de ratas. Ratas porque es un poquitito más grande, se puede obtener más tejido y más células. Entonces estas células posteriormente las cultivamos en placas de cultivo y las diferenciamos con un protocolo de diferenciación que ocupa ácido ascórbico y beta-glicerofosfato, y posteriormente estas células las analizamos distintos marcadores de células odontoblásticas, como la expresión de la proteína DSPP, la proteína DMP1 o el aumento de la actividad de fosfatasa alcalina, que se puede reconocer con el rojo alizarín. Entonces, si diferenciamos estas células, aumentan todos estos marcadores de diferenciación. Acá es como se observan estos cultivos. Esto es alfa-tubulina, y DAPI está en blanco y rojo, y DMP1, que es un marcador de odontoblasto, y DSPP están sobreexpresados en estas células diferenciadas. Interesantemente, estas células expresan P35 y expresan CDK5 también, y el proceso de diferenciación aumenta su expresión. Esto a nivel de inmunofluorescencia en cultivo primario de estas células dentales, y también aumentan los niveles de CDK5 y P35 la diferenciación. Si estos cultivos los
trata con distintos mediadores inflamatorios, que entre ellos está TNF-alfa, que ya sabíamos que era capaz de regular esta quinasa, y TNF-alfa es muy importante en los procesos inflamatorios que se desarrollan cuando hay caries o pulpitis irreversible. Por lo tanto, con estos cultivos primarios los tratamos con TNF-alfa recombinante o con un componente de la pared de neuronas de bacterias gram negativas, que es LPS. Lo que queremos hacer en el futuro es utilizar también componentes de bacterias gram positivas, que son las que primero colonizan el diente, que son LTA. Y al utilizar estos dos mediadores inflamatorios, vimos que el tratamiento con estos mediadores es capaz de activar la vía que les mencioné anteriormente, que es la vía ERK, y aumenta los niveles tanto de CDK5 como de P35 comparado con células que fueron tratadas solamente con vehículos. Esto es una inmunofluorescencia también mostrando que en condiciones controles o con LPS a cortos tiempos hay un aumento en la expresión de P35 y que es estimulado por LPS. Y en colaboración con Eduardo Q, que también creo que lo deben conocer, el profesor de la Universidad de Valparaíso, él tenía cortes de dientes humanos sanos y con caries, y evaluamos en un experimento preliminar junto con este alumno también, Nicolás Pinto, que hizo una pasantía en su laboratorio, evaluar si cortes de diente humano expresaban P35 y CDK5. Y esto se demuestra acá, esta es la capa de odontoblasto, en la cual hay expresión de CDK5 y P35, y cuando ocupamos también el anticuerpo que reconoce TRPV1 fosforilado, vimos que también hay una presencia en esta capa de odontoblasto y también en los nervios que están marcados con beta-3 tubulina, que es un marcador neuronal de neuronas trigeminales. Entonces estos son los antecedentes que tenemos en humanos, que esta quinasa también se expresa en dientes. No hemos hecho todavía muchos experimentos porque recién nos adjudicamos el proyecto este año, por lo tanto es parte de uno de los objetivos estudiar en un mayor número de pacientes si hay un aumento en la actividad de esta quinasa en condiciones inflamatorias como caries. Entonces este es el modelo que manejamos, que distintos microorganismos dentales, ya sea bacterias gram positivas o gram negativas, son capaces de unirse a distintos receptores que están expresados en los odontoblastos. Ya se sabe que los odontoblastos expresan el receptor para LPS, que es TLR4. También hay expresión de TNF-alfa, el receptor de TNF-alfa, y sabemos que TNF-alfa también regula esta vía de señalización. Como sabemos que esto es un regulador maestro de esta quinasa a su vez también lo que queremos evaluar en este proyecto Fondesit nuevo es si CDK5 estaría fosforilando TRPV1, P2X2 y cómo estas células odontoblasticas se pueden estar comunicando con las neuronas trigeminales. Queremos hacer cocultivos entre cultivos primarios de células dentales diferenciadas y cultivos de neuronas trigeminales y ver si hay algún tipo de comunicación de este tipo. Y por último, en esta diapositiva más general, mostrando los las distintas conexiones, que es lo que les he comentado durante toda la noche, tenemos estas células odontoblasticas que pueden ser activadas por mediadores inflamatorios, distintas vías que finalmente van a desencadenar una mayor actividad de esta quinasa. Esta quinasa es capaz de fosforilar estos substratos, o eso es lo que pretendemos determinar en este nuevo proyecto. También sabemos que las neuronas trigeminales tienen esta forma pseudonipolar y expresan receptores TRPV1 y P2X, y CDK5 podría estar fosforilando estos canales, gatillando mayor actividad de estas neuronas. Y una parte que no les conté también, en estas neuronas de segundo orden que están localizadas en la médula espinal, también se expresa esta quinasa, y también estamos viendo si es importante el proceso de sensibilización central. Por último, agradecer a los estudiantes tanto de pregrado como de doctorado que han realizado los experimentos, y a los distintos colaboradores: Eduardo Puc de la Universidad de Valparaíso, Rodolfo Madrid de la Universidad de Santiago, Cristian González de la Universidad de Chile, Gonzalo Llévenes de la Universidad de Concepción, mi mentor en Estados Unidos, Ashok Kulkarni, de NIH, y ahí están los nombres y lo más importante también, los fondos que se han utilizado para realizar estas investigaciones, ya sea tanto en NIH como proyectos Fondesit de iniciación y proyectos Fondesit regulares, y las distintas becas de doctorado que han tenido los estudiantes. Muchas gracias. Preguntas. Pero
espero no haberlos agobiado con demasiados datos. Bueno, siempre tengo preguntas. A modo general, el CDK5 tiene un rol en todo tipo de dolor, no solo en trigeminal, ¿cierto? No solo en trigeminal. O sea, sería similar a lo que pasa en cualquier evento nociceptivo del resto del cuerpo. Exacto. Ya. Porque se expresa principalmente en neuronas nociceptivas y en neuronas del sistema nervioso central. En general, eso, Sí. Y lo segundo. Y todos los estudios que tuvo un caso de dolor agudo. Sí. Sí. No hemos hecho, por el momento está en planes con Margarita Calvo hacer experimentos en dolor neuropático. Eso es lo que queremos hacer ligaciones de nervios y ver si Tipo nervio ciático, digamos. el nervio ciático o también las distintas ramas del nervio trigeminal se pueden también ligar y se puede evaluar también a los distintos días si hay, utilizando estos mismos test conductuales, si hay un aumento en la sensación de dolor, que ya se sabe, pero ver si estos cambios a nivel de dolor neuropático también están induciendo mayor actividad o no de esta quinasa. Se sabe por otros antecedentes, porque no somos el único grupo que está trabajando en esta investigación. O sea, ya se ha visto también de que en otros modelos de dolor neuropático, al parecer también es importante esta quinasa. No se sabe bien cuáles son sus mecanismos regulatorios, pero sí de que aumenta su actividad. Y lo último, también se sabe que existen bloqueadores o antagonistas de este tipo de receptores a nivel farmacológico que se han desarrollado por líneas farmacéuticas. Sí. ¿Por qué no se usan en la clínica? Con respecto a esta quinasa, a ver, la función de esta quinasa es importante a nivel fisiológico. Va a tener Mira, secundario. ratones sí, va a tener efectos secundarios, porque como se expresa esta quinasa en neuronas del sistema nervioso central y en neuronas del sistema nervioso periférico, su actividad normal regula otros procesos fisiológicos. Por eso que los animales que uno noquea o que uno elimina o deletea la quinasa desde el nacimiento, los animales mueren, nacen, están vivos algunas horas y mueren, porque es súper importante para el desarrollo y la función del sistema nervioso central. Pero tú dijiste que ustedes desarrollaron animales ratas que solamente estaban deleteados en la vía nociceptiva y no en el resto del organismo. Exacto, esos animales son viables, son ratones. Entonces el futuro, terapia génica podría estar orientada a esos receptores nociceptivos, pero los medicamentos no serían útiles. Yo creo que más que inhibir la quinasa que esté fosforilando distintos sustratos, lo que hay que tratar de inhibir es la fosforilación de sustrato patológico. O sea, cuando hay inflamación, aumenta la actividad de esta quinasa y esta quinasa está fosforilando distintos receptores, bajando su umbral de activación. Por lo tanto, si uno es capaz de inhibir la unión de esta quinasa hiperactiva al sustrato en una condición inflamatoria o de dolor neuropático, es capaz de inhibir esta fosforilación y por lo tanto de esa manera no inhibe toda la actividad fisiológica de esta quinasa, sino solamente la función patológica. ¿Y no sería más fácil tener ratas, o sea, humanos como esas ratas? ¿Cómo? Generar humanos igual que tus ratas, como sin la CDK5 la vida. Como te digo, no, yo creo que la investigación, ya hay algunos grupos, por ejemplo, cuando les hablé de que el trabajo muy nuevo salió la semana pasada, de que estos canales TRPV1 se ubican en membrana y que el proceso normal de endocitosis, cuando se une su ligando y el clearance de estos canales desde la membrana, es que se endociten normalmente. Pero cuando está hiperactiva esta quinasa, es capaz de fosforilar los componentes que están encargados de la endocitosis, por lo tanto no permite este proceso. Por lo tanto, si uno puede entorpecer ese evento, uno podría mantener normalmente que los canales estén presentes en la membrana cuando tengan que estar y no estén hiperactivos o en mayor cantidad. Y tú como investigador, ¿ves eso o identificar estas moléculas patológicas? ¿Lo ves posible? No te entiendo bien la pregunta. O sea, ¿se podrá hacer a futuro? ¿Tú crees que vamos a llegar a eso, a llegar a ese desarrollo de tecnología?
Bueno, en este momento existen distintos laboratorios que están tratando de encontrar inhibidores específicos de las fosforilaciones de las quinasas, más que inhibir la quinasa directa. Ok. Porque el compuesto que les hablé, roscovitina, lo que hace, la roscovitina se une al sitio de unión donde las quinasas unen ATP. Porque una quinasa para fosforilar a otra tiene que unir ATP, y al unir ATP ocupa el grupo fosfato del ATP para fosforilar a otras proteínas. Pero al ser un sitio que es muy conservado en muchas quinasas, si uno usa esta droga en altas concentraciones puede inhibir otras quinasas también. Por lo tanto, más que inhibir eso, uno podría interrumpir la unión de CDK5 a su activador. O sea que esa tecnología es la que hay que desarrollar. Exacto. Hay un grupo en NIH que está, porque alguna cosa que no les comenté, P35, que es el activador de esta quinasa, cuando hay una inflamación, este P35 se corta, se proteoliza en P25 y en P10. P25 tiene un tiempo de vida media mucho mayor, por lo tanto mantiene más activa la quinasa y la deslocaliza de su lugar normal de ubicación de esta quinasa, porque CDK5 en sí está unido principalmente a la membrana plasmática. En cambio, cuando se proteoliza P35 a P25, P25 ya no está unido a la membrana, por lo tanto deslocaliza CDK5 y CDK5 es capaz de fosforilar sustratos que antes no los fosforilaban. Por lo tanto, si uno puede entorpecer la unión de CDK5 a su activador patológico, que es P25, uno podría estar inhibiendo las funciones patológicas de esta quinasa y no así las funciones fisiológicas. Me preguntan desde Temuco si existe relación entre este receptor y el dolor nociplástico. ¿El receptor cuál? El receptor No, la quinasa. El CDK5. ¿A qué te refieres con dolor nociplástico? ¿Se refiere? Fibromialgia. ¿No? Fibromialgia. Sí, pues. Sí, no sé, en general. No hay estudio. No, lo que se ha hecho, lo que les mostré es un poco en resumen de lo que se conoce de la participación de esta quinasa en las vías de señalización del dolor. No se ha asociado mucha. Modelos no existen. No. Yo tengo una pregunta. ¿No han probado el efecto que tienen fármacos que se usan así como ya? Porque tú mostraste un fármaco que no recuerdo cómo se llama, para inhibir Roscovitina. roscovitina. Sí. No sé, no reconozco el nombre, pero sí hay fármacos que son así como, por ejemplo, anti-TNF-alfa. Sí. No sé si han probado así como hacer como al revés, porque generalmente una parte con lo experimental y pasa medicina translacional. ¿No? Sí. O sea, como claro, como que prueba la molécula y ya cuando la molécula tiene buenos efectos en ratones inconsistentes, uno pasa a un estudio de fase 3. Exacto. Pero ¿no han probado así como, por ejemplo, con un anti-TNF-alfa? A ver cuál es la... Es que se sabe que, por ejemplo, hay anticuerpos que bloquean la unión de TNF-alfa a su receptor. Y eso se ha ocupado en artritis y con No, claro, por eso te digo, ¿sabes? Como que cuál sería el potencial, o sea, porque también es una forma como indirecta de ver qué tanto efecto tiene o sea, como qué tanto efecto tiene, porque si bloquea el TNF-alfa, pero que TNF-alfa no solamente tiene solamente... efecto en varios receptores. Exacto, sí, entonces, TNF-alfa no solamente está regulando la vía de señalización de CDK5. Hay que también mirarlo todo en su contexto. TNF-alfa es una citoquina pleiotrópica que activa muchas vías de señalización y por lo tanto le pega a muchas quinasas y a muchas proteínas que están importantes en dolor. O sea, no solamente al inhibir TNF-alfa voy a inhibir CDK5, voy a inhibir otras cosas también. Así que yo creo que más la terapia, en algún momento de que uno entienda bien cómo funciona esto, yo creo que va principalmente la unión del activador patológico de CDK5 o la unión de CDK5 con su activador patológico y la unión con los distintos receptores que puede fosforilar. Yo creo que ahí, si uno bloquea esa unión o ese tipo de evento, uno puede inhibir la sensación de dolor. Ya se ha hecho con distintos péptidos. El grupo que vio de que fosforilan los receptores, la quinesina 13B, que es un motor molecular que transporta vesículas con TRP1 hacia la membrana, se generó un péptido que era la misma secuencia que fosforila en el canal KIF, en la quinesina KIF 13B. Por lo tanto, al estar activa CDK5, en vez de fosforilar la quinesina, fosforila el péptido, y de esa manera
no se entorpece la funcionalidad del motor molecular, sino el péptido atrapa toda la actividad, la actividad dañina de esta quinasa en ese proceso. Pero el problema de los péptidos es que a veces no pueden pulsar la barrera hematoencefálica, por lo tanto la activación va a tener que ser una aplicación más local. Yo creo que por ahí va la terapia. Es Por muy ahí caro tenemos- medir la quinasa. la técnica mejor para medir esta quinasa es utilizar fósforo radioactivo, pero ya no se está ocupando, ya se está tratando de buscar una técnica, porque en sí lo que uno hace, si uno quiere medir, no sé, para la actividad de esta quinasa en un tejido, uno obtiene proteínas del tejido, las concentra inmunoprecipitándolas con un anticuerpo contra CDK5 y posteriormente ese inmunoprecipitado lo pone con un sustrato que puede ser histona H1, y le agrega fósforo radioactivo y posteriormente uno analiza la incorporación de fósforo en la histona. La mayor incorporación implica una mayor actividad de la quinasa. El problema es que ya no hay muchos laboratorios que hagan radioactividad, y en el mío yo tampoco ya estoy haciendo, por lo tanto hice en algún momento, pero el problema de trabajar con radioactividad es que hay que tener un área específica para trabajar con radioactividad. Por lo tanto, estoy evaluando otros modelos, otras técnicas para poder determinar la actividad de esta quinasa en tejido o en líneas celulares. No han probado el líquido sinovial. No. Esos modelos de ADN, ¿no sería interesante? La ratón igual tiene un ADN. Sí, no hemos hecho nada con respecto a eso. Si no voy a sacar de una normal, Vamos a voy a pasar sacar de por una de otro. ratón. Bueno, es increíble la cantidad de investigaciones que has desarrollado. Yo creo que de verdad es un orgullo. El nivel de las publicaciones, todo el estudio y el conocimiento. Así que yo estoy muy orgullosa que hay mucha gente mirándote por Face. Mandaron saludos. Gracias. Eh, Saludos. Así que esperamos que más adelante sigamos haciendo cosas. Que... no, Muchas gracias. Tratar de crear esos puentes entre la ciencia básica y la clínica, que yo creo que es muy difícil, pero yo creo que mientras más se hayan este tipo de instancias, es mucho mejor para poder buscar puentes que puedan solucionar realmente problemas que tienen los pacientes. Yo solamente hago ciencia básica, pero en algún momento quiero aproximarme más a la clínica. a la clínica. Sí. Y seguro, sí, yo creo que es el desarrollo que se necesita, digamos. Exacto. Esa unión es lo que finalmente va a llegar a los pacientes y no a los ratones. Muchas gracias. Discúlpame, llegué atrasado.